Sí, gracias. Ujú. Bueno, Muerte en La Habana, la verdad que es maravillosa en el sentido, por otro lado, que habla de un hombre que se hizo matar a sí mismo, digamos, ¿no? Por un sicario colombiano, ¿no? No quiero Ajá. tampoco hacer tantos spoilers, pero me resultó al principio como una novela negra y luego fue derivándose, sin sin dejar de hacer críticas a La Habana y a Cuba, ¿no? Ujú. Cuénteme un poquito. Sí, bueno, no vamos a hablar mucho del final Sí, exacto, para que está los bien. lectores puedan descubrirlo. Lo que sí puedo decir es que, bueno, esta novela es muchas cosas, entre otras, es un homenaje a un escritor que admiro mucho, que es Fernando Vallejo, el escritor colombiano, y entonces parte de la resolución de ese crimen, que fue un crimen que existió en la vida real, es un juego con la Virgen de los Sicarios y con ese mundo que retrata Fernando Vallejo, de ese Medellín de los años 80, con estos niños sicarios que aparece en su novela La Virgen de los Sicarios. Eh, lo, lo, lo que sí quería contar es que, bueno, la novela está basada en un caso real, que es el caso de un señor español que llegó a La Habana por ahí de los años 90 y encontró su paraíso. Le fascinó, le encantó. Fue sobre todo un paraíso erótico que él encontró ahí porque a él le gustaban mucho los soldados, los policías, los militares. Y bueno, desde que llegó vivió una especie de fantasía todos los días con estos muchachos, hasta que un día, en el 2014, fue asesinado brutalmente. El cuerpo apareció calcinado cerca del aeropuerto. Esta historia me la contó un amigo muy querido en La Habana, un librero que se llama Eliezer Jiménez, y a partir de ahí, bueno, yo empecé a investigar y elaborar esta novela. Ujú. También es una novela sobre el lenguaje en el sentido de que no solamente habla de la traducción y bueno, y habla también de estos personajes que no quieren hablar con un extranjero porque no entienden lo que le dicen, pero por otro lado, hay como esta voz de la novela que habla como los cubanos. Y Ujú. eso es maravilloso. Cuénteme cómo hizo ese texto. Eh, sí, exactamente. Yo diría que uno de los protagonistas de la novela es el lenguaje. Y yo llevo aproximadamente 7, 8 años viajando a La Habana con bastante regularidad. Y una de las cosas que me sorprende y no deja de impactarme es la maravilla que es el lenguaje o los lenguajes en esa ciudad. Hay una larga tradición literaria. Yo diría que quizá Guillermo Cabrera Infante es el principal autor que ha trabajado con el lenguaje de la calle en La Habana. Tres Tistes Tigres es una galería de voces, digamos, de las distintas maneras que hay de hablar en La Habana. Él tiene un personaje que es una señora de clase media alta de Miramar, un limpiabotas, una cantante de cabaret, y parte de lo que le interesó a él fue hacer un registro de los lenguajes distintos que hablan estas personas. Eh, yo me encontré algo parecido, digamos que es una galería de lenguajes llenos de chispa, llenos de vida, llenos de ingenio, y muy diversos. Por ejemplo, en la novela, bueno, traté de retratar el habla de los pingueros, que son estos muchachos de la calle. Le iba a hablar precisamente de Pinga, que a cada rato lo Sí, menciona. pero, por ejemplo, va desde el lenguaje callejero de los pingueros Sí. hasta el lenguaje, por ejemplo, de la burocracia socialista policial. Hay todo un juego con la criminología socialista. Y entre estos dos extremos hay muchos otros lenguajes, digamos, el lenguaje de los extranjeros, el lenguaje de un cubano de clase media, el lenguaje de los militares. Y bueno, fue un ejercicio, yo diría que fue un ejercicio casi sociológico, antropológico, de representar esos lenguajes, sobre todo los de la calle, que están llenos de chispa, llenos de vida, llenos de ingenio, y hay mucho juego en ellos. Es algo que para mí fue muy importante. También está el lenguaje homosexual, digamos, en los protagonistas y en la gente que va hablando, que se da como algo absolutamente natural. Y eso también mete a la novela en un clima que es nuevo, pero al mismo tiempo es natural, digamos, como Ujú. no,
Sí, bueno, una de las cosas que yo quise retratar es cómo en este mundo de la noche la sexualidad y el género, como diríamos ahora, se viven de una manera sorprendente. Es decir, digamos, muchos de estos muchachos que seducen extranjeros por dinero están casados, tienen hijos, y ellos no ven ninguna contradicción, digamos, Claro. entre de repente meterse con un hombre extranjero y volver con su mujer y con el niño después, ¿no? Entonces eso crea un mundo completamente barroco, lleno de contradicciones, pero también con su propia lógica y sus propios códigos. Y es por eso que yo pensé que es casi un ejercicio antropológico, porque yo quise entender, me parecía un mundo muy poético, un mundo, digamos, lleno de unos códigos que nunca se explican, que nunca se dicen abiertamente, pero que es un mundo bastante sofisticado, muy complejo. Esto es parte de La lo que yo Habana, quise. La Sí. Habana es una ciudad barroca, digamos. Una de las cosas que también usted hace críticas a Cuba y a su sistema son unas críticas que al mismo tiempo rescatan lo bueno que hay en Cuba. Porque una de las cosas que siempre pasa es que no es que Estados Unidos sea maravilloso y Cuba sea horrible, digamos, ¿no? Y la burocracia socialista también me parece muy diferente a la burocracia socialista que había en la Unión Soviética, por ejemplo. Acá uno puede realmente pasar un poco esa burocracia, ¿no? Sí, de hecho, en la novela la política está retratada desde la calle. O sea, a mí me interesó, por ejemplo, la manera en que estos personajes de la calle, los pingueros, la gente que vive en los cabarets, en los bares, cómo ellos, que parecen tan alejados, digamos, de lo que puede estar pasando en la esfera política, cómo ellos perciben ese sistema en el que viven o los cambios. Y entonces parte del ejercicio de la novela es retratar la política desde ahí. Por ejemplo, hay un capítulo que habla de un disidente que se llama Eliezer y toda la historia de ese muchacho, que es una historia real, él tuvo un problema con el régimen en los años 2000 por una crítica, digamos, por una intervención que hizo en el marco de la juventud comunista. Pero todo eso está visto desde su relación con Manuel, que es el personaje español que le gustan los muchachos y que llega a Eliezer porque le pareció un muchacho guapo. Entonces, parte del juego es, digamos, ver la política pero desde el punto de vista de estos personajes que tienen un interés principal en otra cosa, en la noche, en las aventuras, en la seducción, en, en, en buscar un extranjero. Y entonces la política es como algo secundario que aparece visto desde esa perspectiva. Eh, Sí. diga, diga. No, iba a decir, hay todo un juego con la criminología socialista. Bueno, la novela es un juego con el género de la novela negra, pero es casi una subversión del género, Sí. porque la policía aparece como un elemento paródico, digamos, no es la policía de la novela negra que hace una investigación y soluciona el crimen. Aquí la policía usa métodos de investigación de la criminología socialista y hay todo un juego. Yo me encontré toda una serie de manuales de criminología socialista y me interesó sobre todo el lenguaje. Y la visión, hay algo que se me quedó muy grabado, en uno de estos manuales, la primera página explicaba que en una sociedad estrictamente socialista no hay crimen, porque es una sociedad, digamos, que ha llegado a un nivel de desarrollo social en donde el crimen no existe. Y entonces, ¿por qué hay crímenes en una sociedad que está en vías de llegar al socialismo? Porque es un rezago del mundo burgués que quedó atrás. Y entonces, bueno, esa visión, digamos, de por qué hay robos, por qué hay asesinatos, me encantó, que es Claro. como una reliquia, digamos, de un mundo del pasado que se va a eliminar, pero hay que contenerlo de alguna manera. Y entonces, bueno, hay todo un juego en la novela con esa visión Sí, con de... consignas ingenuas también, Sí. finalmente, ¿no? Para ahora, el tema, una cosa que quería preguntarle es si la novela negra no se renueva a partir de estas deformaciones, me parece a mí, ¿no? Hay nuevas preguntas que están haciendo las mujeres que ven en la novela negra un elemento para su literatura y me parece que esta transgresión también confirma un poco
lo que es la novela negra para los literatos del futuro. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sí, yo diría que el juego que traté de hacer es, Cuba es un mundo tan loco, tan barroco, tan lleno de contradicciones, tan juguetón, que digamos, el género de la novela negra me parecía algo demasiado, casi como una camisa de fuerza Claro, para este mundo que se desborda, que está lleno claro. de imaginación. eh, y entonces, parte de lo que yo quise hacer es pensar, digamos, que si uno trata de hacer una novela negra sobre Cuba, el género termina siendo, digamos, la realidad cubana le da la vuelta al género, termina convirtiéndose en otra cosa. Eso a pesar de que hay escritores como, por ejemplo, Leonardo Padura, Es lo que que le iba a decir, no está un poquito en contra de Leonardo Padura. sí, pero me parece que, digamos, esa crítica yo la usaría también para los libros de Leonardo Padura. Es un escritor, bueno, que yo admiro, Sí, pero me parece que sus novelas negras sí le imponen una camisa de fuerza a la realidad cubana. Digamos, están demasiado estructuradas, hay una investigación policial que está demasiado redonda al final. claro. Y yo creo que la región cubana es un delirio, es desbordante, es una locura. Y me interesó más dejar que esa realidad desmonte el género o lo desordene para ser un poco más fiel al espíritu de lo que yo veía en La Habana. La última pregunta es que usted nombra a Fernando Vallejo, nombra a Guillermo Cabrera Infante, sin embargo esta novela me resulta sumamente gozosa en el sentido de que tiene un lenguaje cubano, de que está hecha en Cuba, de que nos hace ver esa Cuba que existe. Y realmente lo felicito por esta novela y dígame si es así, digamos, como lo pienso yo. Sí, muchas gracias por el comentario. Sí, yo diría que para mí el impulso, esta es la segunda novela que escribo sobre La Habana. La primera se llamó Teoría y Práctica de La Habana, se publicó en el 2017 y de hecho a mí me sucedió una cosa que nunca había experimentado, que es que cuando empecé a viajar a La Habana en el 2014 y me encontré con ese mundo de un lenguaje vivo, lleno de chispa, a mí me sedujo y yo inmediatamente sentí una necesidad visceral de escribir. Y yo sentía, digamos, que era un mundo tan desbordante, con tantas historias, tantas anécdotas. Cada cubano, bueno, empieza a hablar y tiene una serie de historias, de anécdotas. Y entonces yo sentía, digamos, que en ese mundo la única manera que yo tenía de entenderlo, de darle un cierto orden a todo ese delirio, era escribiendo. Eh, y yo al principio no me propuse escribir una novela, simplemente empecé a escribir para tratar de entender, no sabía si iba a ser un diario, un ensayo, algo para mí en lugar de para publicar, y terminó siendo una novela, tanto en el caso de Teoría y Práctica como en este caso. En el caso de Muerte en La Habana también me interesó mucho la figura del extranjero que llega a Cuba y que trata de entender y trata de integrarse en ese mundo, que fue el caso de Manuel, el protagonista, ¿no? Y él siempre decía que era como si fuera cubano, pensaba que era alguien que se había integrado completamente, pero bueno, yo creo que el final, lo que le pasó, demuestra que esa integración siempre tiene límites. Entonces, bueno, la novela fue un intento por entender todo esto, el lenguaje, el mundo, ese mundo de la noche con todos sus personajes. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Adiós. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho la entrevista y las buenas preguntas y la lectura de la novela. Hasta luego. Adiós.